Muy buenas noches, amigas y amigos de Embajadas y Embajadores. Esta noche un agrado inmenso de hablar con el nuevo embajador de Vietnam en Venezuela, Wu Trium My, embajador de Vietnam extraordinario y plenipotenciario. Además, agradable hablar con un embajador del lejano oriente en español, tan claro como usted lo hace. Cuéntenos cómo ha sido su llegada a Venezuela. Bueno, muy buenas noches también, amigas, amigos, todos y televidentes de la gran Globovisión. Bueno, quería decirle que han sido un gran honor para mí designar como embajador de Vietnam en Venezuela. Bueno, yo había estudiado una carrera periodismo en Cuba hace unos más de 20 años y trabajando en la Cancillería de Vietnam. Y bueno, un día me han solicitado, usted va a estar designado para embajador de la República Socialista de Vietnam en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces me quedó por ahí por lo menos unos segundos, porque para llegar aquí, Venezuela es algo, un deseo de estar aquí con este bello pueblo. Sabe que en mi caso fue al revés, al contrario. Yo he sido toda la vida diplomático y después caí en el periodismo y me he dedicado sobre todo a estos programas en la materia internacional. Pero es interesante en el caso suyo tener esa posibilidad de representar un país tan querido por todos, porque creo que Vietnam el mundo lo respeta y lo admira por su historia, pero también ahora por las realizaciones que está haciendo. Gracias por su valoración, pero bueno, la vida, como hay un dicho, siempre dice, cala al lobo por su senda. Una, la suerte que me había traído en una vida diplomática. Y de verdad, yo creo que lo más interesante, estoy convencido de que ustedes me comparten, que hay un trabajo que enlace, que conecta pueblos a pueblos, estados a estados. Sí, esa es la función de la diplomacia y afortunadamente que hay unas 70 embajadas en Venezuela. En Vietnam también debe ser 70, 90 o 100 porque hay más relaciones diplomáticas establecidas. Pero es interesante, sobre todo en ustedes, el modelo que han desarrollado de economía, de desarrollo social, de turismo. En todas partes podemos aprender mucho de Vietnam. Bueno, embajador, prácticamente si tenemos que retornar, como usted había dicho, bueno, Vietnam es una nación milenaria, pero nosotros conquistamos nuestra independencia apenas, que año que viene vamos a celebrar 80 aniversarios, en el año 1945. Pero después teníamos que pasar muchas guerras, muchas luchas por defender nuestra soberanía. Pero hoy, bajo la orientación y la dirección del Partido Comunista de Vietnam, hemos llevado más de 30 años de proceso de renovación, llevando de un país devastadora por la guerra, por también altísima inflación. Entonces hoy ya Vietnam se está convirtiendo en uno de los 40 economías más grandes a nivel mundial. Y creo, embajador, que para los imperios, los que quieren imponer modelos, se han dado cuenta que no se pueden llevar modelos e imponerlos, como fue en el caso de Vietnam, Francia y Estados Unidos, que pasó también con Rusia y con Estados Unidos en Afganistán. No se puede imponer un modelo, sino que el pueblo tiene que tener sus expresiones y es la lucha de Vietnam permanentemente, ¿no? Bueno, usted conoce, porque usted como de la generación de mi profesor, profesores, pero nací y he crecido en tiempo de la paz, pero nosotros aprendemos. Lo más importante, como nuestro querido presidente Ho Chi Minh había dicho, no hay nada más precioso que la independencia y la libertad. Estoy convencido, Vietnam, Venezuela y otros pueblos. Lo más importante es la voluntad de cada pueblo, determinar su camino, su destino. Es un derecho ya como el creador, o incluso en la declaración de 1776, el presidente de los Estados Unidos había pronunciado. Sí, esa base de toda la visión de la libertad y la democracia y que después lo recogió la Revolución Francesa en 1789 y se ha Mm, repetido en todas las constituciones. Pero es interesante, embajador, y por eso agradezco mucho que haya venido, porque muchos venezolanos y latinoamericanos deben conocer Vietnam, el modelo económico-político, pero también sobre todo la parte turística, que es extraordinaria en lo que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que al final se unieron, que es un modelo también de integración. Bueno, para ser breve, embajador, usted conoce que después de la reunificación, como usted ha mencionado, en el año 75, ya Vietnam del sur y norte fue solo, la República Socialista de Vietnam. Pero después salimos como 10 años, practicábamos un modelo económico, social
y de la antigua modelos socialistas. Pero después nos dio cuenta que, bueno, caíamos una crisis. En 85, por ejemplo, teníamos una cifra de inflación casi 777%. Pero después empezamos por la política del partido, renovación, que hoy ya Vietnam, hace más de 30 años, hemos mantenido un crecimiento, un ritmo de crecimiento alrededor del 7%. Sí. Yo antes de usted entrevistaba a un diplomático también jubilado de la Cancillería que había estado en Rusia en la época comunista y precisamente me decía, aparte de fuera del programa, cómo Vietnam ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias. Inclusive muchos países capitalistas han tomado modelos como las zonas francas, las zonas libres de impuestos, y Vietnam se ha convertido en eso, un ejemplo de convivencia, pero también de desarrollo económico, y para el turismo es extraordinario. Y embajador, de verdad, gracias a los logros económicos hemos logrado. Solamente le voy a dar un ejemplo. Salimos con la COVID-19 en el año 2022 y mantenemos un crecimiento de más de 800%. Y año pasado cerramos un año 2025 con un crecimiento de más de 5%. En turismo, los turistas que llegaron a Vietnam el año pasado alcanzó alrededor de 12,7 millones de visitantes de distintos lugares del mundo. Yo creo que en ese turistas hubo también venezolanos y venezolanas, claro. ¿Cómo no? Vamos a unos compromisos comerciales y seguimos con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Vietnam en Venezuela. Ya regresamos.